Hola amigos, bienvenidos una semana más aquí a vuestro programa Apuntando a lo Alto, que como siempre decimos, quiere dar la voz a los jóvenes, ponerles en el centro como protagonistas de esta acción pastoral y evangelizadora de la Iglesia y sobre todo también respondiendo a las inquietudes y a los retos que la sociedad nos propone. Acompañándome en la realización y producción del programa, María Aguilar. ¿Qué tal, María? Hola, Raúl. Muy bien, aquí estamos, un programa más con mucha ilusión y esperanza, que no nos falte. Esperanza que siempre ponemos en todos nuestros programas y en todos los temas que tratamos, porque esperanza son los jóvenes, esa esperanza que son ya de hoy, del presente, pero que siempre miran hacia el futuro. ¿Y de qué vamos a tratar en esta semana, María? Pues vamos a hablar sobre los sentimientos y las emociones. Y además también tendremos nuestras secciones de publicaciones y música. Bueno, pues todo esto, como veis, os lo vamos a ofrecer en este ratito, donde queremos dar ese protagonismo a los jóvenes y donde queremos darles esa voz para que nos hablen también de estas cuestiones que al final también nos importan a todos. Y lo vamos a hacer como siempre lo hacemos, comenzando por nuestra sección de Diálogo Abierto. Vamos a acercarnos hoy a un tema que es, bueno, una cuestión que está ahí, que quizá no le damos la importancia que debíamos de darle, pero que nos condiciona muchas veces en nuestro actuar, ¿no? Es lo que hablamos de los sentimientos y las emociones y los sentimientos, que en muchos casos los utilizamos como si fueran sinónimos y no lo son, tienen sus diferencias. Voy a leer la definición que se da de ello para que nos ayude un poco a centrarnos en lo que vamos a hablar. Así nos dicen que las emociones son definidas por la neurociencia como respuestas orgánicas responsables de la creación de reacciones bioquímicas a nivel cerebral, las cuales provocan una alteración en el estado físico del individuo. Por su parte, los sentimientos son reacciones y asociaciones mentales que parten desde las emociones y tienen un componente subjetivo fundamentado en nuestras experiencias personales. En este sentido, la diferencia entre ambos conceptos se encuentra en que las emociones son reacciones biológicas ante un estímulo y las emociones o los sentimientos son simples percepciones mentales ante dichos estímulos. Esta es la definición que se da. De todas formas, sobre ello hay mucho que hablar y es lo que vamos a hacer ahora en este espacio, como siempre, con los jóvenes y que nos llevará a pensar en muchas situaciones concretas en las que estamos viviendo hoy, especialmente en nuestra realidad eclesial. Y acompañándome para lo que es este diálogo abierto, siempre tenemos unos colaboradores, que en este caso, ¿quiénes son, María? Pues Raúl, hoy nos acompaña aquí en el plató Javier López Rey, él es un joven de Toledo que pertenece al movimiento de Jacuna. También desde casa nos acompaña Teresa Gutiérrez, ella es una joven madrileña y pertenece al movimiento Juventud Estudiante Católica. Teresa, ¿qué tal? Bienvenida. Hola Raúl, muchas gracias. Bueno, me alegro que estés por aquí con nosotros, como vas haciendo de vez en cuando, pero que nos ayuda evidentemente también a ver esa perspectiva desde una realidad concreta como es ese movimiento que trabaja con los jóvenes estudiantes. Y por otro lado, también bienvenido Javi, una vez más. Una vez más, muy buenas Raúl. Nada, un placer siempre estar por aquí y pues bueno, intentando dar esa voz, ¿no?, a la pastoral juvenil como buenamente se pueda. Muy bien. De eso se trata, de dar voz a los jóvenes y sobre todo de que ellos se sientan parte importante en lo que vamos trabajando y dialogando. He empezado con esa definición sobre sentimientos, emociones, que es muy, podríamos decir, a nivel técnico, pero sí que me gustaría que desde vuestra experiencia me pudierais decir si sabemos diferenciar lo que es sentimientos de emociones, porque es una de las grandes cuestiones que tenemos hoy, porque los sentimientos y las emociones parece que son la misma cosa y evidentemente según la definición técnica no lo es, pero somos conscientes luego de las diferencias, lo vivimos en nuestra persona. Javier. Yo creo que es un tema complicado también, ¿no? El de los sentimientos y emociones, porque como dices muchas veces tendemos como a confundirlos y realmente, o sea, yo no sé si se la diferencia realmente, ¿no? Pero creo que, bueno, los sentimientos son, bueno, pues son como más duraderos, ¿no? Por ejemplo, pues cuando estás enamorado de una persona, ¿no? Pues tienes ese sentimiento, ¿no?, de estar enamorado, ¿no? Y ese sentimiento pues como que supone luego una entrega, ¿no? Supone un paso más. Es algo más duradero que pues por mucho que pasen cosas,
pues no va a variar, ¿no? En cuanto a las emociones, creo que son cosas más pasajeras, ¿no? Depende mucho de tu situación personal, de lo que, bueno, de si has tenido un buen día, un mal día. Pues si estás viendo una película de tristeza, pues tienes un sentimiento de tristeza, ¿no? Que es instantáneo, es pasajero, ¿no? Y creo que también debemos saber equilibrar, ¿no? Equilibrar esas emociones, esos sentimientos, ¿no? Un poco también con la razón, para que no dicten, ¿no? Nuestra manera de actuar, para que no dicten en nuestras decisiones, ¿no? Hay que, pues eso, ¿no? Un poco saber discernir. Me parece muy importante el discernimiento entre las emociones y los sentimientos para que no, como he dicho, no dicten, ¿no? En nuestra manera de ser y en nuestra manera de actuar, que no se quede solo en sentir y en las emociones. Teresa, ¿cómo lo ves tú? Y no se oye. Parece que hay un problema, Teresa, no te escuchamos. ¿Ahora? Ahora sí. Nada, lo primero decir que cuando vi que ibais a hacer este programa me puse muy contenta porque justo en la JEC hemos estado 2 años enteros con la pandemia de por medio reflexionando sobre esto en una campaña que se llamaba Siéntate y siente. Entonces, lo que voy a decir ahora no es solo mi opinión, sino también la de todas las personas jóvenes que forman el movimiento. Entonces, como tú bien has dicho, las emociones son algo biológico, no es algo que no podemos controlar, es algo que está ahí, son una serie de reacciones en nuestro cuerpo. Y en nuestra mente pues actúa el tema del sentimiento, que sería algo así como la emoción más el pensamiento, ¿no? Entonces esta fórmula de emoción más pensamiento igual sentimiento también nos muestra que lo que sentimos no tiene por qué estar condicionado por una o incluso por varias emociones, sino que ante un mismo estímulo, dependiendo de las circunstancias que estamos viviendo en el momento o lo que nos haya pasado, incluso nuestro pasado, nuestras costumbres, condicionan lo que sentimos. Entonces, bueno, esto es lo que, lo que más o menos veo ahí un poco. Y luego el tema de las emociones dominantes de cada persona, ¿no? Que igual en mí predomina la tristeza, pero eso no quiere decir que yo siempre esté triste, porque también están los sentimientos y nuestra educación y nuestra gestión de eso pues para darnos una respuesta y para ayudarnos también a tener una vida plena. Bueno, como introducción al diálogo no está nada mal, ¿eh? Es decir, habéis planteado muy bien un poco estas dos realidades, cómo son y cómo la tratáis o la habéis tratado en vuestras realidades a la hora de hablar de ello. Vamos ahora a salir a la calle, como hacemos todas las semanas, y en este caso vamos a ir, como siempre, con la Delegación de Juventud de Albacete, que es la que este año nos está ofreciendo estos espacios en la calle. Vamos a escuchar qué nos dicen los jóvenes, atentos, porque evidentemente también responden a esta inquietud que vamos. Vamos a ello. Hola Raúl, hoy hemos salido a nuestras calles para conocer la opinión de nuestros jóvenes callejeros sobre las emociones y los sentimientos. ¿Sabéis diferenciar entre sentimientos y emociones? Pues no sabría decir. El sentimiento es algo más profundo, no lo sé. Una emoción es algo como más instantáneo, no sé, como por ejemplo llorar, pero sin embargo un sentimiento es más estar triste, no lo sé. Entiendo que igual una emoción es algo más momentáneo y un sentimiento algo a lo que igual puedes poner más nombre y limitarlo más, o igual al revés, pero igual es un concepto bastante ambiguo, una cosa con la otra, no sabría muy bien delimitarlo. Bueno, pero una emoción es cuando sientes, ¿no? Una alegría, o la tristeza, etcétera, ¿no? Sí, o los sentimientos provocan emociones, o al revés, es que no sé diferenciar. ¿Vosotros os movéis más por los sentimientos o por las emociones? Yo por los sentimientos. Yo soy más racional, no sé. Sí, yo igual. Yo actúo más por la cabeza. Más racional, sí. Pues igual has pillado a uno bastante pasional. Yo en mi vida funciono bastante con el corazón, entonces casi siempre es por las emociones más que los sentimientos. Las emociones, Por yo las creo que es más emociones. primitivo. Sí. Yo creo que te sale antes una emoción, un sentimiento, yo creo que se tiene que cultivar. O a lo mejor una amistad o algo, ¿no? El sentimiento que yo puedo tener por ella es algo que se ha creado con los años, ¿no? Sí, una emoción puede ser llorar y el sentimiento ya puede ser tristeza o alegría, pero la emoción a lo mejor es eso, lloras y a lo mejor no sabes por qué es. ¿A qué le dais más importancia, a los sentimientos o a las emociones?
Pues a los sentimientos. A los sentimientos también. Si lo pienso fríamente o no. En cosas así del día a día, pues quizá pues eso, una emoción concreta en un momento determinado. Si es algo más deliberado, pues igual intento enfocarlo un poco más tranquilo y evalúo un poco más la situación. Ya no solo en mis sentimientos, sino en los que puedo producir en la gente. Y hasta aquí la opinión de nuestros jóvenes callejeros. Seguimos apuntando hacia lo alto. Muchas gracias, Lucía, por traernos, como siempre, este espacio de los jóvenes en la calle, que yo creo que han mostrado también pues un poco lo que estábamos aquí hablando y de lo que estamos hablando, ese a veces no saber diferenciar entre las emociones y el sentimiento y luego, bueno, donde cada uno de ellos pone a lo mejor más énfasis, ¿no?, en su vida, ¿no? Yo me gustaría preguntarles a Teresa y a Javier en relación con los jóvenes hoy, ¿no?, en general. Los jóvenes de hoy, los de hoy, del siglo XXI, en este año 2023, después de haber vivido una pandemia que también evidentemente nos condiciona en todas nuestras situaciones personales y a nivel social, ¿qué creéis que mueve más al joven hoy? ¿Los sentimientos o las emociones? ¿De qué se deja llevar más? Teresa. Seguimos sin escucharte, Teresa. Ahora. Se me olvida quitar el micro, perdón. No pues yo personalmente creo que de los sentimientos. Me explico. Lo primero es que no solo las personas jóvenes, sino todo el mundo actualmente tiene cada vez más dificultad en identificar, tenemos dificultad en identificar nuestras emociones. Es algo que ha sido durante mucho tiempo muy tabú y creo que esto cuesta. Entonces nos dejamos llevar más por los pensamientos, por lo que vemos como exteriormente que nos provoca, sin saber muy bien si lo que estamos sintiendo es una cosa u otra, confundiendo el miedo con la tristeza o con la tristeza con la ira o lo que sea. Entonces yo creo que eso es por dos razones. La primera porque pues muchas veces tenemos miedo a adentrarnos en nosotros mismos, a buscar en lo más interno, ¿no?, a llevar lo que llevamos ocultando pues con muchas capas de parches. Y esto en parte yo creo que también es por la falta de educación, no solo emocional, sino también espiritual, ¿no? Y de pues eso también se educa. Y la segunda, pues que los ritmos al final de la vida de la sociedad pues se han acelerado y esto crea pues una sensación de inmediatez, de velocidad que no deja tiempo para pararse y centrarse en lo que nos pasa y en el por qué nos sentimos así. Entonces al final nos acabamos dejando llevar más por lo externo, por lo inmediato, por lo que pensamos directamente, que por ver qué emociones estamos sintiendo y por qué estamos sintiendo esa emoción. Una clave importante la que nos acaba de decir Teresa, el tema de la educación, el tema de saber comprender y entender qué son esas emociones, los sentimientos, lo que compromete. Javier, ¿tú cómo ves la sociedad de hoy, tus jóvenes en el mundo en el que tú te mueves, tu realidad, tu gente, tu ambiente? Es decir, ¿cómo de alguna manera ves, les mueven más las emociones, les mueven más los sentimientos, al final concentran o son capaces de darle un sentido a una cosa a la otra? ¿Cómo lo ves realmente, con sinceridad? Pues, a ver, yo creo que cada persona es un mundo y cada persona pues se regirá de una manera totalmente diferente a la otra, pero creo que la sociedad hoy en día y los jóvenes sobre todo se mueve como un poco del ardor, ¿no?, de sentimientos no madurados del todo, de emociones, sobre todo creo que más de emociones, ¿no?, de emociones de bueno, me apetece hacer esto, lo hago, siento esto, pues lo hago ahora mismo, ¿no?, sin ver la repercusión que puede tener, ¿no?, que esto pues es verdad que te da una felicidad, ¿no?, pero te da una felicidad pasajera que al final no te llena, no llena tu corazón, ¿no? Y esto, permíteme que me meta en este tema, como joven lo veo sobre todo en el tema afectivo, ¿sabes? En el tema afectivo, o sea, me apetece, por ejemplo, una noche enrollarme con una persona, pues lo hago, ¿no?, sin el pensar la repercusión que puede tener. Me apetece hacer esto, pues lo hago. ¿Cuántos noviazgos viven su relación de noviazgo como matrimonio, ¿no? Porque se mueven, ¿no?, por sentimientos no madurados, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando llega al matrimonio, ¿no?, cuando llega a ese punto de que te tienes que casar, que te tienes que comprometer, ¿no?, porque un sentimiento
conlleva luego una entrega. ¿Por qué pasa? Que cuando realmente llega ese momento, todo lo que tienes que vivir en el matrimonio lo has vivido ya en el noviazgo. Es decir, lo que te toca vivir en ese momento ya lo has vivido, y es como que luego la gente, pues bueno, como ya lo ha vivido, ya sabe lo que es, pues busca otras fuentes, busca otras maneras de saciar el corazón, porque la otra parte ya se lo conocen, ¿no? Y esto creo que pasa porque nos movemos por sentimientos no madurados, nos movemos por, bueno, pues lo que me apetece hacer esto, pues lo hago. Y esto yo creo que a una larga causa grandes heridas en el corazón, y lo que me joroba y lo que me fastidia es que esto no se cuenta, ¿no? Esto en los medios de comunicación se cuenta solo una parte, pero no se cuenta luego las heridas que un joven, ¿no? que un noviazgo, por ejemplo, joven, puede llegar a tener por el simple hecho de no canalizar y de no dominar de una manera pues efectiva los sentimientos y las emociones que pueden llegar a tener. Bueno, pues esto que nos está diciendo Javier también yo creo que es una de las claves, ¿no? Es decir, cuando no hay un sentimiento madurado, ya no solamente una emoción, que la emoción al fin y al cabo es una expresión, como decíamos, ¿no? del momento, que nos ayuda, que luego puede tener una continuidad en el sentimiento, pero que el sentimiento también tiene que tener una madurez y un compromiso. Y esto lo voy a llevar ahora a la realidad del eclesial, a nuestra iglesia hoy, en el mundo real, de la realidad de los jóvenes hoy, y en la realidad de los movimientos y realidades juveniles, asociaciones que van surgiendo en este momento en nuestra iglesia, y las que han surgido ahora y las que han surgido en otro momento, pero quiero que lo entendamos. Voy a poner un ejemplo y ahora me decís si tengo o no tengo razón, o evidentemente me estoy equivocando, o hay que ir por otro lado. Yo simplemente los pongo aquí para que lo digáis. Tengo la sensación muchas veces de que nuestros jóvenes se pueden llevar una emoción, de ir a una peregrinación, de ir a un encuentro, de ir a una oración, donde les toca de una manera especial por un ambiente positivo, bueno que ha habido, y han vivido una emoción inmensa al vivir ese momento, ese acontecimiento. Y eso ya les mueve y les dice, oye, qué bien, voy a ir a la próxima actividad porque me ha emocionado, me he sentido alegre. Incluso vamos a dar un salto más, ha surgido hoy un sentimiento, ¿no? Sentimiento más razonado, más largo, más, o sea, podemos decir incluso que ha podido haber un encuentro, ¿no? Un encuentro con los demás, un encuentro, a lo mejor no ha llegado a ese encuentro tan personal, directo con Cristo, pero sí un encuentro con los demás, donde en ese ambiente se siente crecer y tal. Pero la sensación que hay hoy en día entre las realidades que encontramos es que se queda ahí. Es decir, que en la iglesia muchos de los jóvenes tienen una emoción, viven un sentimiento, pero luego falta un compromiso, falta algo más. Vivir la fe no es simplemente dejarme llevar de una emoción o de un sentimiento. Vivir la fe es comprometerte con Cristo, comprometerte con la iglesia, en la doctrina social de la iglesia, en la moral católica, en las distintas cuestiones, que eso nos exige a todos, en reconocernos amados, en amar, en perdonar. Entonces, la sensación que hay en nuestra realidad eclesial hoy es que hay mucha emoción, mucho sentimiento, pero que queda un paso más allá, que hay que darlo y que cuesta. Y que evidentemente esto puede ser pólvora de un momento, y cuando pase el tiempo sabéis que la pólvora se convierte en humo y el viento se la lleva. Lo dejo ahí. Teresa, te doy la palabra con respecto a lo que acabo de decir, bajando en nuestra realidad eclesial. Pues me alegra mucho esto que dices, Raúl, porque estoy completamente de acuerdo contigo. Nosotros hablamos de dos tipos de pastoral que creo que deberían ser complementarios, que es la pastoral de eventos y la pastoral de procesos, ¿no? Porque está muy bien pues encuentros grandes, masivos, como la JMJ, por ejemplo, que viene ahora, que ayuda a mucha gente a crecer en su fe, a encontrarse con los otros y también a través de ese encuentro con el otro encontrarse con Dios, ¿no? Y pues creo igual que también tiene que haber ese compromiso que no lo hay en la iglesia porque no lo hay en la sociedad. Y luego, por otro lado, también creo que, bueno, pues ya que tenemos una referencia tan buena como es el Evangelio, que siempre hay que hacer referencia a él, pues quería leer una cosilla de una carta de esta campaña que hicimos sobre los sentimientos, en las que vemos que los evangelios
que Jesús tiene sentimientos profundos y se demuestra constantemente, ¿no? Conoce la afectividad natural con la infancia, la abraza y bendice en Marcos 10, del 13 al 16, se impresiona con la generosidad del joven rico en Marcos 10, 21, se sorprende ante la fe de un pagano en Lucas 7, 9, al asistir al entierro del hijo único de una vida se siente conmovido en Lucas 7, 13, se indigna con la falta de fe del pueblo en Marcos 9, 18, se embelesa con la apertura de las personas sencillas en Mateo 11, del 25 al 26, siente la ingratitud de los leprosos curados en Lucas 17, 17, y airado increpa a las ciudades de Corozaín, Betsaida y Cafarnaúm por no haber hecho penitencia en Mateo 11, 20 al 24, se entristece con la ceguera de los fariseos, no voy a decir todo porque es muy largo, actúa con la ira y la rabia contra los profanadores del templo, se desahoga. Es decir, que Jesús tiene todos estos sentimientos y emociones, tanto los que consideramos injustamente negativos como positivos, ¿no? Y creo que pues dentro de esos procesos de los que tú hablas, pues también tenemos que tener en cuenta eso, que Jesús viene a la tierra como humano y con esa condición humana pues también siente y padece todo lo que nosotros y nosotras, ¿no? Entonces, bueno, pues también quería dejar eso. Y nos enseña que el camino pasa por la entrega hasta llegar a la cruz para vencer la muerte y el pecado y alcanzar la resurrección. No se queda solamente en los sentimientos. Los sentimientos nos los muestra como caminos para esa conversión. Javier, claro, en la línea de lo que estaba diciendo, desde tu experiencia también, desde mi experiencia. Y viviendo en un movimiento también ahora más nuevo, que tú también lo estás viendo, claro, sí, evidentemente. Sí, no, yo creo que pasa mucho, Y sobre mi experiencia, o sea, a mí me ha pasado. A mí, cuando pues he tenido un nivel de madurez un poco más bajo del que considero que tengo ahora, a mí me ha pasado, ¿no? De ir a peregrinaciones, de ir a oraciones, ¿no? A sitios pues, relacionados con Dios y con la Iglesia, y he sentido ese encuentro con Dios, ¿no? He sentido realmente ese encuentro con Dios, pero claro, luego a una larga no he sabido procesarlo, no he sabido, bueno, pues madurarlo, ¿no? Y eso creo que pasa mucho. Hay una canción de Hakuna que me encanta que dice que hay que desligar el querer del sentir. Y eso es lo primordial de la fe, porque yo creo que la fe, o sea, es una montaña rusa, va así, o sea, no es algo constante. Entonces yo creo que, sobre todo nosotros, los que, pues, podemos decir que tenemos un nivel ya de madurez, pues, en la fe, ¿no? Un poco más avanzado, pues a personas que se están integrando, que están empezando a venir, ¿no? Que tienen esos pequeños encuentros, pues también tener una compañía con ellos, ¿no? Estar con ellos, explicarles, tener ese proceso con ellos, ¿no? Porque hay mucha gente pues, que hace un retiro, ¿no? Que va a una peregrinación y luego realmente llega a su realidad y está solo, ¿no? Y realmente le cuesta también vivir ese proceso, pero porque no tiene a nadie, ¿no? Entonces creo que nosotros también tenemos la responsabilidad de amar a esa persona, de estar con esa persona simplemente por el hecho de que es persona. Y bueno, y para que poco a poco, pues al igual que nosotros hemos tenido esa madurez, ese asentamiento, pues esa persona con ayuda también lo pueda tener. Bueno, yo creo que esto es lo que queríamos provocar en este espacio, abrir este debate, este diálogo, de algo que está ahí, que a veces no sabemos canalizar de la manera adecuada, que a veces nos dejamos llevar de los impulsos, de las situaciones, de lo que nos condiciona en nuestro entorno, y que evidentemente vivir la fe tiene que haber emociones, tiene que haber sentimientos, pero que evidentemente tiene que haber un proceso de madurez, de crecimiento, donde es fundamental el acompañamiento, donde es fundamental la formación, donde es fundamental la vivencia en una comunidad, donde es fundamental un sentido de eclesialidad adecuado y conforme a lo que la Iglesia nos propone, donde es necesario el reconocer que el Evangelio, la palabra, nos ofrece desde Cristo una propuesta de vida a nivel personal, como a nivel de compromiso social, y que todo eso tiene que estar plasmado en ese crecimiento. No podemos quedarnos solamente en las emociones y en los sentimientos, aunque son buenos, pero tenemos que ir a más. Y esto es uno de los grandes retos y grandes desafíos que tenemos en nuestra pastoral con jóvenes hoy en España, en nuestros movimientos, en los que llevan más tiempo, en los que están haciendo, de dar ese paso y de ir más allá que simplemente quedarnos en la emoción y en el sentimiento. Importante, vivirlo, saber diferenciarlo, pero dar ese otro paso fundamental.
Lo dejamos aquí, al final escucharemos de nuevo a nuestros colaboradores para darnos esa última frase, la última inquietud que quieran acompañarnos, que quieran ofrecernos para todos nosotros. Y vamos ahora a ir a una de nuestras secciones ya también tradicionales. María. Así es, Raúl, nos vamos hasta nuestra sección de publicaciones que nos la presenta José Miguel Núñez. Un saludo muy cordial a todos los amigos de Apuntando a lo Alto. Una vez más nos encontramos en esta cita para poder compartir el trabajo que vamos haciendo también a través de la revista Misión Joven, una revista que conocéis muy bien y que quiere seguir estando en primera línea en la vanguardia de la propuesta pastoral con jóvenes. Presento la revista de este mes de mayo, dedicada a un tema, pienso, muy actual y enormemente interesante para los agentes de pastoral. Sobre las modas pastorales, hemos intentado reflexionar un poco la situación que estamos viviendo en la Iglesia, con la aparición quizás de nuevas espiritualidades, nuevos movimientos, que en algún momento podemos denominar estas modas pastorales con determinadas formas de hacer. Hemos querido reflexionar para intentar distinguir el polvo de la paja, ¿no? Y ofrecemos 3 reflexiones, yo creo que muy redondas, muy complementarias entre sí y enormemente interesantes. La primera de ellas es una reflexión de fondo de Koldo Gutiérrez, a quien conocéis muy bien, en cuyo artículo se plantea los signos de los tiempos frente a las modas pastorales, ¿no? Cómo discernir, cómo distinguir los signos de los tiempos en estas nuevas realidades, nuevas propuestas, nuevas espiritualidades que van inundando la Iglesia. Un segundo artículo de Santiago García Mourelo, salesiano, profesor de comillas, también muy interesante en torno al magisterio de Francisco, ¿no? A partir de una citación de Evangelii Gaudium sobre la verdad que permanece, ¿no? Cómo distinguir también a la luz de esta renovación pastoral que nos propone Francisco, pues la autenticidad, la veracidad de estas nuevas propuestas, de estas nuevas espiritualidades que llegan hasta nosotros, ¿no? A la luz también de la palabra del pontífice, del magisterio de Francisco. Y el tercer artículo es sobre marketing pastoral, enormemente interesante también. El autor es J. Llorente, nuestro portadista ilustrador de cabecera, que es especialista en lenguajes juveniles y hace también una reflexión enormemente interesante sobre la realidad actual y algunos de los fenómenos y movimientos que estamos viviendo en el ámbito de la pastoral con jóvenes. Creo que es una palabra autorizada, la que hoy nos ofrece Misión Joven, para poder dialogar con la cultura, para poder dialogar con estos movimientos juveniles y también, como digo, a la luz del magisterio y a la luz también de la verdad que permanece, pues saber distinguir y saber diferenciar el polvo de la paja para que no todo lo que se nos presente como moda pastoral pueda ser de verdad un camino perdurable, un camino a recorrer, porque en pastoral con jóvenes no todo vale. Ojalá que esta reflexión nos ilumine, nos ayude y siga aportando en el debate, en el diálogo eclesial en torno a este servicio que pretendemos prestar a los adolescentes y a los jóvenes a los que servimos. Muchísimas gracias por la atención, os invito a acudir a la lectura de la revista y estoy seguro que encontraréis muchos puntos sobre los que profundizar, que iluminen también la praxis de cada día. Muchísimas gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias, José Miguel, por traernos, como siempre, esta propuesta de Misión Joven, muy en la línea de lo que estamos también abordando hoy, bajando a la realidad pastoral y a ese saber diferenciar, ¿no? Lo que puede ser pastoral con jóvenes de lo que a lo mejor no lo es, y que a veces podemos también confundirlo como las emociones y los sentimientos que estamos tratando en este día de hoy. Además, en esta semana a los salesianos también les felicitamos que han celebrado María Auxiliadora. Bueno, vamos a adentrarnos, como hacemos siempre en nuestros programas, en la actualidad, en todo lo que se nos ofrece a lo largo de esta semana. Bueno, María, ¿cómo viene esta semana de mayo?
Pues la pastoral juvenil no para, Raúl, como decimos, siempre está viva y esto es una pequeña muestra de lo que vamos a presentar en el programa de hoy y es solamente una mínima parte de lo que podemos encontrar en todo nuestro país. Estamos en esta semana ya de Pentecostés, ¿eh? Este fin de semana estamos celebrando un día impresionante y necesario para nuestra vida de compromiso. Necesitamos al Espíritu Santo que aliente nuestra vida y eso se ve también reflejado en las actividades que vamos a recordar a lo largo de toda esta semana en nuestro país. Y vamos a comenzar, en este caso, por Castilla-La Mancha, en la diócesis de Albacete. Pues tienen una oración joven el lunes 29 de mayo en el Colegio de las Dominicas. Viajamos hasta la diócesis de León. Vigilia de oración para jóvenes con el obispo el 26 de mayo a las 8:30 en la iglesia de San Marcelo de León. Vamos ahora hasta Cataluña, en la diócesis de Girona. Tienen un encuentro pre-JMJ el 27 de mayo a las 11 de la mañana en la parroquia del Salvador de Girona. También la diócesis de Zaragoza nos propone una iniciativa en esta semana. Los jóvenes se unen a la vigilia diocesana de Pentecostés el 27 de mayo a las 9 en San Valero. La diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño nos ofrece una propuesta también. Tienen su actividad Confirma Cine, que consiste en una quedada donde ven una película y tienen un diálogo posterior con el obispo. Será el sábado 27 de mayo a las 11 de la mañana. Nos vamos ahora hasta la diócesis de Cartagena. También un encuentro de adolescentes de preparación a la JMJ el sábado 27 durante todo el día. Vamos a Andalucía y la primera parada la hacemos en Granada. Tienen todo el día de celebraciones con la Feria de los Carismas, Vigilia de Pentecostés y un concierto para celebrar todo este día el 27 de mayo. Más al sur, en este caso, a la diócesis de Cádiz. Del 28 de mayo al 1 de junio tienen una nueva sesión de formación para monitores de ocio y tiempo libre. Viajamos también hasta la diócesis de Zamora. Una oración joven el martes 30 de mayo. Y acabamos con una propuesta de las hermanas hospitalarias y de los hermanos de San Juan de Dios. Vigilia de Pentecostés, guiados por el Espíritu, el 27 de mayo a las 7 de la tarde. Pues todo esto lo tenemos, como siempre, en esta semana, como propuestas, como veis, hay muchísimas más, pero algunas de ellas. Y vamos ahora a dar paso a otra de nuestras secciones tradicionales, María. Nos vamos hasta nuestro minuto de música, que nos lo presenta David Santa Fe. Hoy os traigo a un artista que lucha activamente contra su timidez y que tiene como mantra ayudar a transformar a las personas a través de la música para que se acepten como son y se perdonen, nada menos. Os presento a María Basán. Una voz siento dentro, todo saldrá bien. María Basán nació y creció en Valdepeñas, ya sabéis, la cuna del vino manchego. La música y la fe siempre estuvieron presentes en su casa. Seguramente ha tenido mucho que ver con su vinculación con el entorno salesiano, que ya sabéis que apuesta de una manera clara por el arte. Pero a raíz de componer una canción de agradecimiento para una profesora de su instituto, su fascinación por la música se disparó. Empezó a hacer sus primeros pinitos componiendo y terminó participando en 2010 en el concurso regional de jóvenes artistas de Castilla-La Mancha. Fue finalista, pero no ganó. Pero es que quien lo ganó fue nada menos que la por entonces desconocida Rosalén, seguro que os suena. Al año siguiente volvió a presentarse con la experiencia de lo aprendido y esta vez sí que se llevó el galardón a casa. Ya lo sabe el mar, cada vez que le sonríe al pasar. Para aprender tienes que aceptar. A María siempre le han encantado los críos. Pasó años participando en los campamentos salesianos e incluso vivió una experiencia preciosa viajando a los campamentos saharauis en África, aprendiendo de su escuela y de su cultura. Así que decidió estudiar magisterio infantil, habilitándose además para poder impartir clases de religión. A los pocos meses de acabar la carrera, ya estaba trabajando en su propia ciudad. Y aquí llegamos a una encrucijada, donde se juntan la timidez de María y su vocación por comunicar y ayudar a las personas a través de la música. Supondrá para ella un antes y un después, vencer sus miedos y salir de su zona de confort para esforzarse en sacar adelante su propio proyecto musical. Empieza a hacer conciertos en directo por España y graba sus dos primeros trabajos discográficos titulados Sahara eres tú y Vale la pena sonreír, donde se definiría claramente su estilo pop fresco de cantautor. En 2017 es galardonada como artista revelación y mejor artista femenina en los premios Espera que entrega el Departamento de Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal. Al año siguiente, compondría la canción titulada Tu silencio, inspirada en los encuentros de músicos católicos, convirtiéndose en la música de cabecera
de dichos premios espera. Ese mismo año, mientras continúa sacando nuevos singles en las plataformas digitales, ganaría el primer certamen nacional de nuevos talentos de la canción de autor celebrado en Cáceres. El más reciente de esos singles, titulado 365 citas contigo, es la canción que estamos escuchando y está dedicada a su amiga Laura Chica, escritora y psicóloga especializada en desarrollo del talento. Actualmente María continúa con su proyecto musical formándose a conciencia como e-manager, aprendiendo a gestionar sus redes sociales y a conectar con su público. Puedes conocer más a fondo el trabajo de María Bazán en su página web, sus redes sociales y escuchar toda su discografía en plataformas digitales. Espero que os guste. Muchas gracias, David, por traernos una semana más o un mes más esta propuesta del Minuto de Música, que siempre pues, nos hace ver la gran variedad y diversidad de canciones, estilos, artistas que tenemos en nuestro país, que lo hacen desde su compromiso de vida de fe, tratando de evangelizar con sus letras, con sus músicas o con sus conciertos allí donde les toque dar. Llegamos al final de nuestro programa. Ya sabéis que esto siempre tiene principio y tiene final, esto es así. Y como hacemos en todos los programas, nos gusta dar la última palabra a nuestros jóvenes, a los que nos han estado colaborando con nosotros. Así que le doy en primer lugar a Teresa para que nos diga esa última frase, la última propuesta o inquietud que nos quiere ofrecer. Teresa. Bueno, pues dos ideas generales. Lo primero, como bien has dicho, Raúl, que las emociones y sentimientos no se pueden quedar ahí, sino que tienen que llegar a la acción, y a una acción liberadora y transformadora de la realidad que nos rodea. Y la otra, que hay que superar una de las grandes tentaciones del siglo XXI, que es, que también lo hemos dicho, la falta de compromiso, el pensar que es más fácil la vida si nos comprometemos, si no opinamos y si no somos críticos con lo que nos parece que debe cambiar. Muy bien, Teresa. Al final no te oíamos muy bien, pero la idea sí la hemos cogido. Javier. Bueno, yo os invito a todos a abrazar vuestros sentimientos, vuestras emociones como dones de Dios, que no son malos, ¿no? Que Cristo también tuvo emociones y sentimientos, pero sobre todo os invito a vivirlos de una manera equilibrada, con la razón y bajo la mirada de Dios. Pues ahí queda eso que nos ofrecen tanto Javier como Teresa para que sigamos debatiendo y hablando en nuestros espacios y en nuestros lugares sobre este tema que yo creo que es de actualidad, aunque parezca que a veces vivimos ajenos a él. ¿Dónde podemos encontrar todo lo que hacemos en Apuntando Alto, tanto este programa como los anteriores, María? Recordamos nuestros perfiles en Twitter e Instagram, @pjuventud_es, nuestra página en Facebook y el canal de YouTube Pastoral de Juventud España. Puedes volver a ver este programa y todos los anteriores en cope.es, sus redes sociales y rtvd.org. Y nada, amigos, aquí vamos a seguir. Todavía unas semanas más, luego haremos nuestro descanso, evidentemente, porque tenemos la JMJ de Lisboa que hay que trabajar, preparar e irnos para allá, pero vamos a seguir aquí una semana más con vosotros y siempre con un deseo, apuntando a lo alto.